Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Tengo el placer de anunciarle la presencia en este programa de hoy a don Eduardo Ruiz. Don Eduardo, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, don Ricardo. y feliz año. Feliz año a todos. Igualmente, encantado de saludarle. Otro año más aquí, ¿eh? Eso es Otro buena año noticia. más, que sea el otro más de muchos. Don Pedro Ruiz, perdón, don Pedro Romero Leca, por aquello de la R. Buenos días, Muy don buenos Pedro. días, muy buenos días y ¿Eh? feliz año a todos. Feliz año a todos. Y don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital. Buenos días y feliz año, don Guillermo. Buenos días y felicidades, feliz año nuevo a todos. 1984, diría yo, a la vista de cómo están los acontecimientos, ¿verdad? Bueno, pues nada, iniciamos la tertulia una vez más con lo que ya la acabamos, y es que con la corrupción que no da tregua en la actualidad. La verdad es que ahora la amenaza al Poder Judicial por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se puede convertir en una ley, ¿no? Es vamos, ya que a la vista está, de que las causas contra la mujer de Begoña, el hermano y demás, tienen visos de verosimilitud, presuntamente, el siguiente paso por parte de Pedro Sánchez puede ser amordazar a los jueces con una ley. No sé si eso, bueno, si es capaz de realizarlo o no, pero en ello está Pedro Sánchez. Como tenemos aquí a un gran jurista como ese, don Eduardo Ruiz, eh, que empiece opinando acerca de esta situación y después iremos dando paso a los demás tertulianos. Don Eduardo, ¿cuál es su pensamiento al respecto? Pues mire, yo la verdad es que estoy realmente preocupado. Estoy muy preocupado porque a la vista de lo que está pasando en Venezuela, yo creo que estamos dándonos cuenta cada vez más de lo fácil que es destruir una democracia desde dentro, ¿verdad? Es decir, hoy en día los golpes de Estado prácticamente ya no se producen con tanques y con metralletas, más que en algunos países pues, de África o de Asia, sino que se producen destruyendo desde dentro el propio orden constitucional y la propia democracia, con leyes utilizadas por los gobiernos en sus fines espurios para destruir la propia democracia y mantenerse en el poder para siempre, ¿no? Esto es lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez y lo que sinceramente me preocupa que pueda pasar en España. Porque es decir, la dictadura, la tiranía no viene de un día para otro. Es decir, esto no se ve venir, salvo que estés muy atento a la jugada y vayas uniendo piezas de puzzle. Y por tanto no pasa de un día para otro. No te levantas, no te acuestas un día en democracia y te levantas al día siguiente en dictadura. Esto no funciona así. Va poco a poco. Es como la famosa frase del sapo, que lo metes en agua fría en la olla, le vas dando calor y se va poniendo tibia, qué a gusto que estoy aquí, qué contento estoy, qué bien, qué cómodo que estoy, hasta que hierve y se muere, ¿no? No se da cuenta de que están matándolo. Pues un poco lo que está pasando aquí. Entonces, digamos que hay como culmen a la actuación para acabar con el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, que es realmente el poder que garantiza la verdadera separación de poderes del Estado, porque todos sabemos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo están comunicados entre sí, es decir, todos lo sabemos. Pues, ¿qué ocurre? Que el Poder Judicial es realmente el único que es independiente realmente, el único que es realmente independiente. Y claro, hemos visto como el gobierno social comunista con sus socios, pues se ha dedicado a copar con activistas políticos las altas magistraturas del Estado, el fiscal general, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, es decir, todas las magistraturas del Estado están ocupadas por gente vinculada a la ideología en el gobierno y esto pues realmente genera un efecto que es peligrosísimo porque, en fin, no lo voy a comentar ahora, pero quizás sería cuestión de otro programa, las consecuencias que puede tener esta situación pueden ser gravísimas para la democracia, ¿no? Y en eso, digamos que un paso más
digamos, en virtud de los proyectos de ley o proposiciones de ley, que son la primera en relación con la limitación de la acusación popular, que, como sabemos, está garantizada en la propia Constitución española como derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia. Esta es la acusación popular. Y por otra parte, además, la limitación de la capacidad de opinar libremente y de libertad de expresión de los miembros de la carrera judicial como sujetos, como personas físicas, como ciudadanos y como funcionarios. No, como funcionarios no, en este caso como ciudadanos, como gente que tiene derecho a votar. Y por tanto también opinar públicamente sobre su punto de vista como ciudadanos, limitando otra vez, digamos, una vuelta de tuerca más para que puedan opinar. Y en tercer lugar, que es, digamos, el culmen de la operación, es la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de las causas. Claro, todo esto es, digamos, se hace ahora, precisamente ahora, porque este gobierno se encuentra acorralado por las acusaciones de corrupción. Es decir, que sean ciertas o no, eso ya lo determinan los tribunales, pero que está acorralado por supuestos casos de corrupción que afectan a la familia del presidente del gobierno y también a miembros destacados del PSOE, pues claro, esto lógicamente pues, es una justicia ad hoc la que pretende diseñar el gobierno, ¿no? Es decir, acabando con la posibilidad de que las acusaciones puedan continuar haciendo su trabajo y, por supuesto, atribuyendo al fiscal el papel protagonista y prácticamente único en las causas en las cuales hay sujetos vinculados al gobierno o a la familia de Pedro Sánchez y en las que están, digamos, investigados. Claro, es que esto huele muy mal. Esto huele muy mal. Y la independencia del Poder Judicial, pues lógicamente es una vuelta de tuerca más o un clavo más en el ataúd para acabar con ella. Así que la situación realmente, yo les digo, que es muy preocupante. Es decir, la deriva a la que estamos llegando en España, si no se pone remedio, puede ser muy peligrosa, ¿eh? Muy bien, don Guillermo, ¿y el remedio lo tiene usted? Mucho pedir. Yo no, no, yo el remedio no, pero incidir un poco en lo que ha señalado don Eduardo, que efectivamente, es decir, es la nueva vuelta de rosca para intentar que los tribunales de justicia no hagan su labor, es decir, el cercenar el derecho de la acusación popular, pues es clamorosamente inconstitucional. Y que solo el Ministerio Público pueda ejercer la acusación y la instrucción de los casos, teniendo presente, como diría don Pedro Sánchez, de quién depende la Fiscalía, pues es dejar el monopolio al Estado, al Gobierno, para que las causas que no les apetezca no se instruyan, no haya el Estado de Derecho no se intrometa y solo poder cursar aquello que le interesa al Poder Ejecutivo. Evidentemente es una rosca más en la quiebra del Estado de Derecho, ¿no? Es evidente que ahora el Partido Socialista está, como decía don Eduardo, acosado por casos de corrupción que están judicializados y día sí día no, pues recibimos noticias pues de las causas judiciales que está padeciendo el entorno del presidente, tanto en su ambiente, en su núcleo familiar como en su partido, ¿no? En fin, esta semana ha causado sensación las declaraciones del hermano, ¿no? Sobre su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, frente a eso, el Partido Socialista quiere hacer dos cosas. Primero, hacer una gran campaña de desviación de la atención pública a través de las conmemoraciones, más de 100 actos, nada más y nada menos que más de 100 actos de conmemoración de la muerte de Franco, pero evidentemente tienen también que ponerse manos a la obra con el tema judicial, porque aunque la atención la puedas desviar de los tribunales de justicia siguen haciendo su trabajo. Entonces, esto es en fin, de consumarse sería pues la transición definitiva de un régimen demócrata liberal a una república bolivariana, ¿no? Porque, claro, dejar al Ejecutivo el monopolio de qué puede o no puede ser encausado, de qué puede ser juzgado, es tanto como terminar de matar
la separación de poderes que caracteriza a cualquier Estado de Derecho y a cualquier democracia liberal. Así que yo comparto la gran preocupación de don Eduardo sobre la situación. Las encuestas parece que dan cada vez de forma más abrumadora el hecho de que si el Partido Socialista convocara elecciones las perdía de todas y sin ninguna posibilidad de nombrar, de plantear un nuevo gobierno Frankenstein, pero sí que es cierto que esas elecciones, como hemos dicho en tantas otras ocasiones, no se van a convocar hasta el año 2027. Si de aquí a entonces el gobierno hace esa transición de acabar con los residuos, con lo que queda de España como nación entendida como Estado de Derecho, pues la situación puede ser absolutamente preocupante, ¿no? Pero en fin, veremos en qué queda la cosa, teniendo en cuenta que quien ha de decir si es o no constitucional esta clamorosa inconstitucionalidad es a su vez un tribunal que ya lo tienen copado, como es el que preside Conde Pumpido, con lo cual la situación es grave. ¿Y qué le parece a usted, don Pedro, todo este... Bueno, pues no puedo más que estar de acuerdo con lo que han dicho don Eduardo y don Guillermo. Quizá lo que más me llama la atención es lo avanzado que está ya el asunto, porque efectivamente estoy de acuerdo en que esto es una deriva que hoy en día han tomado varios países y Venezuela es el ejemplo, el mejor ejemplo, porque además está hecho de una manera bastante, digamos, sofisticada y está bien hecho desde el punto de vista del que quiere aferrarse al poder. Y me parece que el presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez, es un buen aprendiz de todo esto, porque lleva mucho tiempo detrás de ello, porque ya lo está preparando desde hace mucho y porque poquito a poco va dando un paso más y se está acercando a ese objetivo. Eh, ¿Conseguirá perpetuarse indefinidamente? No lo sé, porque me parece que eso requiere pasos mucho más drásticos desde ahora. Pero es verdad que si tiene controlado el Poder Judicial, que si tiene comprados a casi todos los medios de comunicación y la opinión pública adormecida, pues hombre, es una estrategia o es una ejecución muy buena de ese plan para estar siempre ahí. Y además, lo que más molesta es que siempre que hablan, bueno, todo lo hacen en nombre de la democracia y de la verdad, que es precisamente los valores que ellos no respetan. El presidente del gobierno, que más cambios de opinión ha tenido, ¿no? Y no se le cae la cara de vergüenza de hacer las cosas que hace y decir las cosas que dice. Y luego el presidente del gobierno que más hostiga a la oposición y que menos demócrata, en mi opinión, es porque realmente muchos socialistas de hoy en día solo creen en la democracia si se vota lo que ellos quieren, si no, no vale, es fascismo todo. Entonces, bueno, pues es preocupante y por otro lado, no veo gran contestación popular. Es verdad que las encuestas dicen que no podría gobernar, pero claro, es que desde de aquí hasta que realmente se vea en la situación de tener que volver a ganar unas elecciones o de tener que volver a sacar un resultado suficiente como para gobernar aunque no las gane, pues pueden pasar muchas cosas y pueden haber muchos golpes de efecto y pueden surgir ciertas noticias que den bandazos a elecciones, como ya hemos visto que ha pasado en España. Entonces, la verdad, es preocupante y no le veo fácil solución, porque incluso llego a plantearme, no sé qué opinan ustedes, si no es este el destino de cualquier democracia, porque da la impresión de que todas las democracias occidentales, que sobre todo las de mayor solera en su nacimiento, tenían unos principios liberales y de limitación del Estado y de limitación del poder muy fuertes, han ido degenerando
en un control por parte del gobierno a la población, una censura, unos impuestos cada vez mayores, menores tasas de libertad cada vez. Es decir, me da la impresión de que el Estado es un cáncer que lo único que sabe hacer es crecer y no hay manera de contenerlo. Yo, Hay si me una... permite, don Ricardo, Sí, 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 si me adelante, sí. permite, Sí, sí. por puntualizar un par de cosillas. Sí, sí, sí. Yo creo que el problema no es tanto el Estado, aunque estoy de acuerdo con don Pedro en que el Estado debería ser lo más exiguo posible dentro de cumplir con sus funciones esenciales y ya está, pero la culpa no es tanto del Estado, sino de las ideologías que se basan en principios inmorales y además que atentan contra el bien común, ¿no? Como las ideologías comunistas y socialistas, que son los mayores cánceres de la historia de la humanidad. Pero y yo quería ahondar un poco más en la preocupación que compartimos todos sobre esta situación, poniendo un ejemplo claro de cómo se puede degradar nuestra democracia hasta límites realmente pues, que mucha gente no puede imaginarse, ¿no? Imaginemos este Tribunal Constitucional que tenemos, que como sabemos está compuesto por activistas políticos que visten o que utilizan la toga como una herramienta de, digamos, de legitimación de su actividad. Imaginemos que el Congreso aprobase mañana una ley en la cual aboliera la propiedad privada o una ley en la cual ilegalizara los partidos políticos que fueran de derechas o incluso de centro. Claro, si en una democracia, digamos, sana, en la que habría un tribunal constitucional, que es el único órgano que puede anular unas leyes que son inconstitucionales, porque en este caso lo serían claramente, si tuviéramos un tribunal constitucional claramente politizado, como parece que es el actual, imagínense ustedes qué pasaría si el tribunal dijera que abolir la propiedad privada en España es constitucional, porque resulta que la Constitución habla en un artículo de la función social de la propiedad, que en realidad no, eso no significa que se pueda abolir, pero es verdad que la Constitución habla de la función social de la propiedad. Pues un tribunal constitucional, digamos que compuesto por gente que obedece órdenes políticas y que cumple con su ideología y no con su obligación como jurista, pues podría perfectamente abolir la propiedad privada en España y quedaría abolida. O abolir la libertad política de partidos políticos que no sean de izquierdas y quedaría abolida. Porque si el Tribunal Constitucional está en manos de ideólogos y de políticos, estamos en peligro todos. Y esto lo veremos probablemente próximamente con los recursos que hay contra la ley de amnistía, contra los indultos, o incluso lo vimos con el famoso recurso contra la ley del aborto, ¿no? Sabemos que la Constitución, en el artículo 15, dice claramente que todos tenemos derecho a la vida. Luego, el derecho a la vida es un derecho fundamental en la Constitución. Sin embargo, el gobierno y los socios que tenemos ahora al mando dicen que existe un derecho al aborto, es decir, un derecho a quitar la vida de un ser humano. Claro, es decir, eso claramente es inconstitucional. De permitir el aborto a proclamarlo como derecho, hay un abismo. Y, lógicamente, si el Tribunal Constitucional avala esa actuación, estaría, lógicamente, pervirtiendo el propio ordenamiento jurídico, como podría ocurrir, como he dicho antes, con una ley que permita abolir la propiedad privada o con una ley que prohíba a los partidos políticos de derechas. Fíjense si la situación es grave. ¿Algo que añadir a eso? Porque yo, antes de No, que... sí, no, completamente de acuerdo. Ya en numerosas ocasiones he recordado aquel artículo de la Declaración del Hombre y del Ciudadano que dice que en toda sociedad donde no está claramente establecida la separación de poderes, esa sociedad carece de constitución, aunque la tenga. Y ese es el tema. Es decir, es que todo el ordenamiento constitucional se convierte en papel mojado si quien ha de interpretar qué es conforme o no es conforme a ese texto constitucional es la prolongación del poder legislativo. Entonces, de nada, de poco interés tiene que la Constitución diga que la vida, que todo el mundo tiene derecho a la vida, si el que ha de interpretar si el aborto es o no una violación de esa Constitución lo tiene el Poder Legislativo que quiere sacar adelante ese proyecto legislativo, como ocurre con la propiedad privada. La propiedad privada tiene un reconocimiento claro y expreso en la Constitución, a pesar de que se diga
que la Constitución ha de cumplir, la propiedad privada ha de cumplir una función social, lo cual es ontológicamente cierto, es decir, la propiedad privada se deteriora enormemente si no cumple una función social. Si tienes unos recursos que no orientas, privados que no orientas a satisfacer a la sociedad, esos recursos se te deprecian y te vas a la ruina. Es decir, cualquier propietario de medios de producción privados han de orientar su propiedad a la función social de atender al mercado, porque si no, se arruina. Esa propiedad se va desvaneciendo, ¿no? La propiedad privada se sostiene siempre y cuando esté orientada a atender una necesidad social. Es decir, ontológicamente, por eso todos los grandes defensores de la propiedad privada han dicho que cuando los recursos son escasos es necesario estén sujetos a la propiedad privada, precisamente porque la propiedad privada optimiza la escasez y hace más eficiente los recursos escasos. Cuando los recursos son ilimitados no hace falta que se estén sometidos a ningún título de propiedad, simplemente abundan, pueden ser absolutamente bienes colectivos. Pero precisamente cuando los bienes son escasos, es por lo que es un imperativo moral que estén sujetos a titularidad privada. Entonces, pero bueno, evidentemente la Constitución puede decir misa cantada de 12 si el que ha de interpretarlo es prolongación. Por eso es tan importante. Por eso con la idea de aquel famoso grito de Montesquieu ha muerto, es decir, la muerte de Montesquieu es la muerte de la nación, entendida como Estado de Derecho, que son las fronteras más preciosas de una nación. No son las que la configuran geográficamente, sino las que la configuran como Estado de Derecho. ¿eh? Entonces, si falla la separación de poderes, pues podemos transitar a una república absolutamente bananera, que además en nuestro caso tampoco se garantiza, porque aquí se junta que la gente que quiere dinamitar el Estado de Derecho, además impulsa formaciones secesionistas, es decir, no preservamos la unidad geográfica de la nación a costa de cargarnos el Estado de Derecho, no, nos cargamos el Estado de Derecho y encima debilitamos a la nación geográficamente, ¿no? Entonces, es una situación muy grave. Eso vamos, forma parte del pilar del pensamiento liberal y no de la liberal, de la democracia liberal, propiamente dicha. Es decir, esta degradación, que es importante que la interpretemos y la denunciamos como una degradación de la democracia, como algo antidemocrático, no como la consecuencia lógica de la democracia. Lo digo porque hay algunos despistados en los campos más insospechados que se erigen en contra de la democracia, argumentando, exprimiendo argumentos en contra de la tiranía de la mayoría. La democracia no es una tiranía de la mayoría. Eso será una democracia populista o totalitaria, pero no es lo que caracteriza a una democracia. Esto es un movimiento profundamente antidemocrático y síntoma de lo que decía antes don Eduardo, de una democracia insana. Es decir, esto no es consecuencia, un corolario lógico del movimiento democrático, no, esto es la consecuencia lógica de alguien que quiere dinamitar los fundamentos sobre los que descansa la democracia, que es el gobierno limitado de la mayoría con respecto a la minoría, con posibilidad de alternar y cambiar al gobierno sin necesidad de recurrir a tener que recurrir a la violencia. Entonces, desde el punto de vista institucional, estamos en una situación muy grave, pero es una cosa que se va haciendo, como decía antes también don Eduardo y don Pedro, de forma paulatina. Y entonces es importante, yo creo que la oposición debería ser más consciente de lo que nos ahí quiero jugamos entrar, don y Guillermo, hacer una denuncia mucho más, si me permite, sí. hacer una denuncia mucho más enérgica en Europa. Europa que ya ha dado avisos por el tema de la situación judicial en España, pero la oposición tiene que hacer mucho más campaña en Bruselas de lo que está ocurriendo aquí, de ese proceso de bolivarización de nuestro sistema No, democrático. permítame un inciso, y que perdone que le corte, porque a propósito de que que yo quería dar paso a la figura de la oposición, el señor Feijóo, mientras que Pedro Sánchez está haciendo ingeniería que ya conocemos y estamos debatiendo aquí, se reúne con los suyos para hablar de dar, que es cierto que hay un problema con la vivienda, pero vamos a ver, con lo que está cayendo, creo que hay, y yo creo que hay un orden de preferencias, entiendo yo, o no. A ver, siga, don Guillermo, que le he interrumpido. No, me han alargado yo.
No, no, vamos a ver, me parece, el tema de la vivienda me parece que además es una cosa que le hace daño al gobierno, porque tiene el gobierno que más ha dificultado el acceso Sí, del ciudadano a la vivienda. Es bueno que se lleve leña y es importante que el Partido Popular haya retomado la idea de que sí, el sí. problema de la vivienda se hace con cambios legislativos favorables a la mayor oferta no con leyes intervencionistas, sino al revés, liberalizando el mercado, el mercado liberalizando la oferta y haciendo que se construyan muchas más casas de las que actualmente hay, aparte de dotar de mayor seguridad jurídica, y en eso volvemos a retomar el tema de la propiedad privada, eh, garantizando la seguridad jurídica de los contratos de arrendamiento, ¿no? Pero eso no es óbice para que de manera institucional, es un tema económico importante que además al Partido Socialista le duele, no, para nada estoy haciendo un llamamiento a que el Partido Popular no siga haciendo energía en ese campo, pero que eso es aparte con el tema del deterioro institucional, que eso creo que tiene que hacer una mayor campaña de concienciación en Europa, ¿no? A ver, don Pedro. No creo que nos vaya a salvar Europa porque lo que veo en Europa es el mismo tipo de deriva hacia una institución en la que mandan gente a la que nadie ha elegido, nombrada por los partidos y con funciones crecientes, cercenando la soberanía de los países que forman la Unión. Entonces, las normas que impone Europa también poco a poco van siendo para evitar que los ciudadanos puedan tener opiniones que a los políticos no les parecen correctas, en lugar de intentar defender en un parlamento la pluralidad de opiniones de los ciudadanos y de los distintos países, ¿no? Entonces, yo creo que lo que en un cierto momento sí que hizo la Unión Europea con la moneda común fue impedir que los políticos del sur de Europa, sobre todo, eh, devaluaran sus monedas por norma para, digamos, generar hiperinflaciones y intentar paliar así sus problemas con la deuda y demás. En eso sí que supuso durante un tiempo, insisto, durante un tiempo, un freno, pero hoy en día ya ni siquiera Alemania respeta aquel compromiso de déficit, aquel famoso acuerdo, creo que se llamaba de Maastricht, en el que los gobiernos no podían tener más de un 3% de déficit. Es decir, un montón de normas muy sensatas que había en un principio y que impidieron que, sobre todo los países como el nuestro, del sur, la liaran parda y tuviéramos a lo mejor cifras de inflación como las que se han visto hasta que ha llegado al poder Milei en Argentina, eso sí lo evitó. Pero más allá de eso, pues ya no parece que esas normas ya no las respeta nadie. El resto de países de Europa también tienen estados elefantiásicos que van creciendo cada vez más. Van haciendo leyes de control de la opinión pública en todos sitios, desde Europa, Es verdad que aquí en España eh, están haciendo un montón de leyes el Partido Socialista para conseguir que ya ni siquiera en redes sociales se pueda decir lo que no les gusta, pero es que Europa va por el mismo camino. Y digo más, es que Estados Unidos también ha tenido la misma tendencia. Entonces, me da la impresión de que es algo generalizado. Yo Y creo que estás exagerando un poco, es decir, evidentemente el gobierno de la Unión Europea ha perdido fuerza y se comporta de forma mucho más laxa con sus propias normas que lo que a mí me gustaría. Pero aquí hay que ver lo que ocurriría si nosotros no formamos parte de la Unión Monetaria. Es decir, por mal que lo esté haciendo y por relajado que esté la Unión Europea con la disciplina presupuestaria generada en torno a la Unión Monetaria, imagínese lo que sería
el gobierno español con soberanía nacional en la moneda. Es decir, No, por supuesto, la pero el devaluación sería problema, mucho peor. Es decir, evidentemente yo pido a la Unión Europea que sea mucho más contundente de lo que es. Mucho, y estoy completamente de acuerdo que, y fíjate, no hay que irse muy lejos, es decir, bastará con que se pusiera lo mismo de firme, entre comillas, que se puso en tiempos de Zapatero. Es decir, si la Unión Europea se hubiera puesto con Rajoy y con el señor Sánchez con la misma firmeza con la que se pusieron con el señor Zapatero, no estaríamos llegando, el señor Rajoy no nos habría endeudado como nos ha endeudado, que parecía que era aquello el no va más, hasta que llegó Sánchez, que aún sigue pero endeudándonos más. Es decir, ha habido, como usted bien ha apuntado, un proceso de relajación, pero pese a eso, siempre yo soy de los que piensan que menos mal que España no tiene soberanía monetaria, porque claro, los que vienen de soberanía, hay cierta gente que cuando habla de soberanía española se creen que son los suyos los que gobiernan, pero no, la soberanía española quiere decir claro, el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias y el señor y demás Ralea, eso es la soberanía nacional. Cuando se pide mayor soberanía nacional, se está pidiendo mayor acción de gobierno a esa gente frente a Europa. Pues yo creo que Europa es una forma de limitar los excesos que se podría cometer si el gobierno español tuviera soberanía en esos campos. Y también en el campo, que es el que nos ha concitado la discusión, que es el tema judicial, qué duda cabe que aunque también está muy relajado y podría ser mucho más contundente de lo que está haciendo con el Reino de España, qué duda cabe que si al final, por ejemplo, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, que recordemos era la gran pieza de asalto que quería perpetrar el gobierno español, que al final tuvo que consensuar con el Partido Popular, un consenso que a mí tampoco me entusiasma, pero es que simplemente quería cambiar las normas, es decir, el proyecto legislativo de cambiar las normas del órgano de gobierno de los jueces lo quería cambiar el gobierno a las bravas, que ya no fuera necesaria una mayoría cualificada. Y eso se paró desde Europa. Es decir, a cada cosa lo suyo. Que Europa no es lo suficientemente contundente con el gobierno de España, completamente de acuerdo. Pero, ojo, si el gobierno de España no tuviera una barrera a sus desmanes, que significa Europa, que no nos engañemos, ojo con los discursos antieuropeístas, ojo con los ojos de lectura que ya no son patrimonio de la extrema más, derecha. más que Es decir, antieuropeísta, es es un decir, tema de pesimismo. Es decir, ya, es que ya, el ya, colegueo que tiene von der Leyen con Pedro Sánchez sí, por es que supuesto. es la leche. Y lo que es peor, con Rajoy. No estoy para nada diciendo que me esté gustando el tema del colegueo que tenga el presidente del gobierno español con Ursula von der Leyen. Pero creo que es mejor eso que no El- necesite a Ursula von der Leyen. En lo que discrepo fundamentalmente es en la idea de que se puede arreglar algo animando al PP a quejarse en Bruselas sobre los desmanes. Es decir, Bueno, yo creo que lo es que, único que puede pero don arreglar Eduardo, esto, es que ese siempre es el típico argumento que es ontológicamente equivocado. Porque si tú haces la campaña y no consigues nada, pues siempre podrás alegar el que por mí no quede. Pero no dejes de hacer lo que debes de hacer por el hecho de pensar que aunque lo hagas, no va a servir de nada. Es decir, tú hazlo. Porque a lo mejor te llevas una sorpresa, como te has llevado con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, es como decir, no, ¿y de qué sirve de que hagamos manifestaciones? Pues nada, como no sirven las manifestaciones en la calle, como no sirve protestar en Europa, pues no hacemos nada y dejamos que Pedro no, Sánchez no, no, solicite. Evidentemente no digo tenemos que no que hagamos actuar nada. allá donde podamos actuar, Sí, sí, pero sin ninguna garantía de éxito. Pero yo lo no que tener digo, don garantía de Guillermo, éxito no significa que no tengamos que hacer lo que debemos hacer. yo lo que digo, don Guillermo, es que lo que debemos de hacer es más bien ese otro camino que usted planteaba ahora de las protestas y de que de una vez por todas la gente se dé cuenta de que no podemos dejar No nuestra son vida en manos de los incompatibles una cosa con la políticos. otra. Estamos en disyuntivas artificiales. Yo entiendo que si hubiera una legislación que prohibiera a los partidos políticos denunciar una campaña a la vez en la calle y en la Unión Europea, pues habría que elegir. ¿Sí? ¿Por qué nos decidimos? ¿Qué nos puede traer mayor éxito? ¿Organizar manifestaciones en la calle o hacer una campaña ante la Comisión y en los comisionados del Grupo Popular Europeo, que además es dominante en Europa?
Entonces tenemos que elegir una de las dos, pero afortunadamente no tenemos que elegir. Son perfectamente compatibles. Organizaciones multitudinarias, manifestaciones en la calle y al mismo tiempo orquestar una campaña de concienciación de lo que está ocurriendo en España a nivel judicial ante Luxemburgo y en Bruselas. Entonces, y eso, y en el Parlamento también denunciarlo, aunque, insisto, a lo mejor te dirá, por mucho que protestes en el Congreso y por mucho que denuncies la situación en el Congreso, de nada sirve porque luego llega el Partido Socialista con sus aliados y te tumba las elecciones. O una moción de censura. De nada sirve la moción de censura porque no tienes... Siempre estamos eh, buscando argumentos para no hacer lo que tenemos que hacer. Pues nosotros hagamos lo que tengamos que hacer en todos los campos, que luego no lo conseguimos, pues nada, pues ya, por lo he dicho, por mí no ha quedado, por nosotros no ha quedado, pero es importante activar la oposición. Que no Si el problema para mí es que, claro, estamos de acuerdo, ¿no? si lo que hacemos es... Sí, no, yo por completar un poco los argumentos, vamos a ver. Fijémonos en el ejemplo de Venezuela, que es el espejo en el que tenemos que mirarnos porque es el proyecto que tienen esta gente. ¿De qué está sirviendo en Venezuela esa movilización social en las calles, con millones de ciudadanos protestando? Es decir, están matando a gente, las protestas son pacíficas, la oposición que ha ganado las elecciones lo hace todo pacíficamente, ha denunciado a instituciones internacionales, a la Corte Penal Internacional, el régimen tiránico de Maduro. ¿Y de qué ha servido todo esto? Es decir, la cuestión, lo que me pregunto es, si realmente constatamos que en España estamos camino de implantar un régimen tiránico, todo eso que se ha apuntado Europa, manifestaciones pacíficas en las calles, protestas, quejas en el Parlamento, en Europa, en el Congreso, todo eso va a servir de algo. Es decir, la persona que tiene un plan ideado y estudiado para implantar un régimen tiránico en España va a hacer algún tipo de caso a ese tipo de quejas y de manifestaciones o no. Es decir, realmente Hombre, eso es lo que ve que tenemos que tiene pensar. contestación, Eduardo, si ves si tiene contestación, evidentemente le será más difícil. Mira, había una frase de Venezuela, Lenin, Venezuela, perdona un segundo, una frase de Lenin que decía, tú pincha y si notas blando, sigue profundizando. Eso es. Entonces, el problema está en que si el gobierno pincha y nota blando, y puede notar blando, ¿sabes por qué? Porque habrá mucha gente que dice que de nada servirá ponerse duro. En caso, ¿cuál es la consecuencia de no hacer nada porque no va a servir para nada? Pues que pincha y no está hablando. no, Seguirá yo no he dicho Bueno, eso. pero es que nadie Ahora está bien, planteando no hacer nada, don claro, Guillermo. claro, pues no, Claro. pues lo que quiero decir es que no, lo que estoy haciendo es un llamamiento y no me estoy dirigiendo a nadie en particular. Estoy haciendo un llamamiento de que las posibilidades muchas o pocas de éxito que tenga la movilización no sirva de excusa para no movilizarnos. Es decir, que a lo mejor hacer grandes manifestaciones no servirá para no conseguir a nuestro objetivo, pues bien, pero no dejemos de hacerlo por eso. Porque Ojo, pero, lo seguro que no don Guillermo, va a servir es cruzarnos de brazos. un segundo, don No, Guillermo. Y además yo creo que hay algo en común en las dos cuestiones que han planteado, tanto usted como don Eduardo, porque don Eduardo, aparte de lo que estábamos hablando, de que nos salve Europa de nuestro gobierno, estaba planteando una situación en la que también hay mucha gente en Venezuela diciendo que nos salve Estados Unidos o nos salve la comunidad internacional de nuestro gobierno. Y ahí es donde yo veo que está el error, porque el problema que tiene la oposición venezolana es que Estados Unidos tiene un trato con Venezuela para extraer el petróleo y comercializarlo sus empresas que hace que Estados Unidos no tenga ningún incentivo para entrar ahí, como si entró a lo mejor en Oriente Medio, porque quería el petróleo. Entonces, nadie nos va a salvar. Tenemos que ser nosotros. Y esa movilización que usted dice, efectivamente, y además, lo mismo que con la Dana, es que solo las personas que se dan cuenta de que el gobierno es una organización que solo sirve para extraer recursos y perpetuarse, son las que se pueden salvar. Y ahí es donde voy. Claro, pero mire, Eduardo, vamos a ver, son dos campos distintos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, entre otras cosas, la situación aquí es mejor porque Venezuela no forma parte de un club como el que formamos nosotros con Europa. Es decir, una de las cosas que nos salva, una cosa de las que nos salva, es importante que cierto sector de la derecha sea consciente de eso. Dele Una de tiempo. las cosas que nos salva de no estar a día de hoy como Venezuela, no en orientación a Venezuela, no, estar ya el día de hoy en nuestra pertenencia a Europa. Claro. Sencillamente es eso. Unión Europea. Porque mucha fe España, tiene usted.
el gobierno de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez no tenían soberanía monetaria. Y eso es lo que no acaba de entender cierta derecha de lo que significa el que un país gobernado con gente como Pedro Sánchez y como Pablo Iglesias no tenga control sobre la moneda. Eso es Pero si estamos hablando, si una estamos cosa hablando impresionante. no de Luego, economía, además, sino hay de otra cuestión dictadura. completamente distinta con respecto a Venezuela. Venezuela salen a la calle con riesgo de vidas, porque les pueden pegar tiros, los pueden encarcelar, cosa que nosotros no. Es decir, que De nosotros momento. estemos bien, no nos planteemos manifestaciones, porque en Venezuela se han hecho manifestaciones y no está sirviendo para nada. Pues bueno, primero vamos a recorrer ese camino. Nosotros aquí no nos jugamos la vida por hacer manifestaciones, simplemente Claro. un señor De que se llama momento. Feijóo pues no espere a que le caiga la fruta del árbol, sino que lo intente agitar un poco el árbol. Si la diferencia es De, la misma. Y en Venezuela, evidentemente, yo sí que soy partidario de que es absurdo pensar que eso lo puede solventar el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no lo puede solventar por la sencilla razón de que el ejército está apoyando al dictador. Cosa distinta Mire, sería don que hubiera una Guillermo, amenaza seria de intervención militar, entonces el ejército estoy seguro que don abandonaría. Guillermo, cuando un régimen soviético, socialcomunista, como el de Venezuela Sí. o el de Cuba, se agarran de esa forma al poder, que no lo sueltan al coste que sea, matando a la gente en la calle, le da igual, no van a soltar el poder, la única solución que tiene, y siento tener que decir esto, es la guerra. No hay otra solución, la fuerza, la Por, violencia, porque si no, no vas a derrocarnos nunca. por supuesto, si yo lo que he dicho, me parece que no me he explicado, yo he dicho que lo que se sostiene con violencia, solo con violencia puede ser derrocado. Ahora, la idea de que el pueblo venezolano pueda ganar la batalla alzándose el alma sin armas, yo lo que soy partidario es de apoyar las sociedades libres, aunque dentro del movimiento liberal libertario hay gente muy confusa, por señalar un organismo muy clarito de no intervenciones, el Instituto Mises, con el cual estoy discrepando desde hace 30 años. Yo creo que el mundo libre tiene un deber de injerencia. El mundo libre tiene un deber de injerencia. Entonces, si el pueblo venezolano no tiene armas para poderse enfrentar mediante la guerra, que evidentemente yo soy como buen liberal partidario del tiranicidio, soy legítimo Claro, que haya un claro, alzamiento violento cuando se han agotado todas las posibilidades para derrocar eso al es. tirano. Además, pido, aparte, que ese ejercicio en pro del tiranicidio sea secundado por el mundo libre. Pero es que diría más, es que si bastaría la amenaza de que eso se planteara seriamente por parte de la comunidad internacional para que ni siquiera fuera necesario el derramamiento de sangre. Es decir, la política de no intervención lo que va a hacer es que al final se produzca una guerra mucho más violenta, mucho más sangrienta, porque no se ha utilizado la amenaza de la fuerza desde el primer momento. Porque bastara, no hay que ser un gran especialista en conocerse el material humano que está compuesto a las Fuerzas Armadas en Venezuela, para saber que ante una suerte de conflicto, vamos, ahí abandonado a Maduro hasta el apuntador, pero hasta el apuntador, Sí. porque no tiene ni el liderazgo, ni el coraje, ni nada. ¿Qué tiene? Simplemente la fuerza que tiene el poder y que saben que la comunidad internacional, tanto con Biden, no digamos ahora con el nuevo presidente de los Estados Unidos, que su aislacionismo no lo comparto en absoluto, no va a mover un dedo. Pero sí, hay no solo por intereses económicos, yo creo que a Estados Unidos económicamente le interesaría mucho más tener una democracia En si hablo de Venezuela. liberalismo, es que las sociedades libres y democráticas, convertir las sociedades pacíficas y democráticas, es un buen negocio, ¿no? La idea de que se puede hacer buen negocio con dictaduras, pues bueno, sí, a veces ocurre, pero bueno, se pueden hacer mejor negocios con democracias, ¿no? Lo que pasa es que hay un aislacionismo que no es solo de Trump, es decir, forma parte del pensamiento tradicional del Partido Republicano, del no salir de sus fronteras a matar monstruos, ¿no? Luego ya se lo replantean cuando los monstruos se suben a un avión y se estrellan contra Las Torres Gemelas, claro. los neoyorquinos. Entonces ya se piensa si la idea es corta. Lo que Pero, se está, pero bueno, don Guillermo, lo que se está estrellando es el tiempo con sí, nuestro programa. Así que, bueno, pues dicho queda, esto no ha hecho más que continuar en lo del año pasado.
y veremos qué final nos depara el futuro. De momento, lo que nos toca es, hasta donde podamos, pues, bueno, pues luchar con nuestra palabra y Dios dirá, ¿no? Bueno, pues nada, os emplazo para el próximo lunes y este lunes ya os deseo una feliz semana a todos. Nuestros tertulianos, don Eduardo, don Pedro y don Guillermo, muchas gracias por estar ahí una vez más. Buenos días y feliz semana. Adiós.